Bueno, entonces la semana pasada, los valientes que vinieron, feriado y todo, y los que lo vieron después asincrónicamente, lo que estuvimos viendo básicamente tenía que ver con cómo presentarle la información a los estudiantes, siendo que no estamos en la presencialidad y que teníamos que hacer algunas adecuaciones respecto de las actividades sincrónicas en función de que sean más dinámicas y de poder sostener la atención de los estudiantes. Y después vimos algunas estrategias en función de que las cuestiones, que las lecturas y que los videos que creamos de manera para que hagan la lectura de manera sincrónica fueran acompañados por algunas estrategias que facilitaran ese recorrido autónomo del estudiante en esta situación que están de virtualidad. En lo que nos vamos a concentrar hoy es algo en lo que en general no le prestamos demasiada atención, pero que en la virtualidad es muy importante y que tiene que ver con las actividades del estudiante. En realidad siempre es importante. Lo que pasa es que en la virtualidad se nota más. Y en ese sentido quería compartir con ustedes una frase de dos referentes de la educación a distancia españoles, Cavero y Gisbert, que dice, si no queremos convertir los entornos de formación en red en entornos puramente expositivos de bloques de datos y de información, ante los cuales el alumno lo único que debe hacer es memorizar la información que se le presenta, se deben incluir una serie de actividades con las cuales persigamos diferentes objetivos, que vayan desde la comprensión de los contenidos, la transferencia a otras situaciones y hechos diferentes a los presentados o a la profundización en los mismos. En contrapartida, con lo que venimos afirmando, tenemos que señalar que la mayoría de los sitios web formativos, es decir, con algunos materiales didácticos con los que nos encontramos, están diseñados para soportar simplemente una actividad, la lectura y memorización del material por parte del estudiante, lo que indirectamente sugiere un modelo pasivo de aprendizaje. Es decir, lo que vamos a esto no quiere decir que, como decíamos la vez pasada, la exposición de información sea malo, o sea, dar una clase expositiva, una clase magistral es malo. No, es bueno, está genial. El problema es cuando eso se vuelve la única estrategia para que los estudiantes se apropien de esa información. Entonces, sabemos hoy en día de que uno aprende en la medida en que puede actuar intelectualmente sobre el objeto. Cuando un profesor expone, el que tiene mayor actuación es el profesor, no el estudiante. Entonces, ¿cómo lo invitamos al estudiante? Porque es una invitación, uno no puede obligar a nadie, es como el hambre, o sea, uno no le puede dar hambre, uno puede intentar tentarlo con unas ricas masitas, digamos, con un buen patty, pero no puede provocar el hambre en la gente. Bueno, lo mismo sucede con esto. ¿Cómo los tentamos a que activamente procesen la información que les estamos presentando? Bueno, esa vía son las actividades, ¿sí? Y esto además, decía al principio que siempre es importante, pero que en la virtualidad se nota más, porque tiene que haber un alto nivel de coherencia entre lo que hacemos en las cursadas y lo que después hacemos en la evaluación. Seguramente, y ustedes fueron los que más traumático lo vivieron en el primer cuatrimestre, el tema de las evaluaciones. Estamos acostumbrados a muchas veces en las evaluaciones pedir definiciones, dígame la definición de ente, de pedir cuestiones que los estudiantes tienen que reproducir después de haberlo estudiado y que esa reproducción a veces involucra la comprensión, pero muchas veces, sobre todo cuando son estudiantes que recién se inician o son muy nuevos en mi disciplina, porque es la primera vez que aparecen en plan de estudios, en su recorrido, en su trayecto curricular, eh, tienden a memorizar esa información. Entonces, nosotros le pedimos la definición de organización o de ente y no hay inconveniente. O sea, ellos pueden memorizarla, pueden razonarla y la reproducen en el parcial. Ahora, en la virtualidad, ese tipo de preguntas más cercanas a la reproducción de información no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque los chicos están a un clic de el texto, el PDF, tienen la punta a mano, entonces lo que reproducen es un copia y pegue de lo que está puesto ahí. Y entonces ese tipo de preguntas que van por la reproducción de información definitivamente no nos dan la pauta de cuánto aprendieron respecto de esa idea, de ese concepto, de ese procedimiento. Entonces, eh,
si queremos en las evaluaciones evaluar esos procesos que son más complejos y que se hacen a través de cuestiones de situaciones más bien problemáticas, a través de casos, a través del contraste, del análisis, de un montón de cuestiones un poquito más complejas que vamos a ver la semana que viene, la cursada tiene que haber presentado actividades con el mismo formato y a la puesta en juego de las mismas cuestiones, de los mismos procesos cognitivos. Porque si uno quizás mantiene los trabajos prácticos tal cual como los hacía en la presencialidad y después en el momento del parcial, porque no puedo hacer preguntas que reproduzcan información, porque esto fácilmente se pueden copiar, vamos por los casos o por el análisis de una noticia o por lo que fuera, digamos, estamos siendo injustos porque no les dimos la oportunidad previamente de haber estado en esa situación y de haber puesto en juego esos procesos cognitivos que son diferentes y que son más complejos que la reproducción de información. Por eso las actividades son muy importantes, sobre todo cuanto más claridad tenemos respecto de qué tipo de razonamiento queremos que utilicen en relación a esa información que les presentamos y sobre todo porque tenemos que prepararlos para después dar cuenta de esos procesos en el momento de la evaluación. ¿Se entiende la dinámica y la lógica y la ilación? Bien, y una de las cuestiones que presentaba la cita era que uno puede presentar actividades con distintos propósitos, ¿sí? Y acá es simplemente una clasificación, puede haber otras, pero una puede ser saber en dónde están parados, qué es lo que recuerdan, lo que no recuerdan, digamos, activar los conocimientos previos en función de qué ese saber al cual van a ser expuestos o la información a la cual van a ser expuestos a través de una videoconferencia o de un texto se pueda integrar con lo que ya saben y no caigan en cajas separadas. Pueden ser actividades en función de motivarlos, de encontrarles un sentido a eso que están aprendiendo, conectándolos con la práctica profesional. Pueden ser actividades más vinculadas a la comprensión en sentido amplio y esto relacionar, explicar, contrastar, ejemplificar, son procesos cognitivos más complejos que la reproducción de información. La aplicación, la transferencia, que tiene que ver con el uso de lo aprendido en una nueva situación o contexto, y acá aplicación y transferencia en realidad no son sinónimos, sino que son como dos puntos de un continuum. La aplicación se refiere más a los procedimientos más cerrados, donde uno quizás es más reproductivo en los pasos que va implementando de manera más lineal, en tanto la transferencia implica el uso de una información que aprendí para resolver una situación tratando de comprenderla, de armar el problema, de tomar decisiones, de usar buenos criterios para esa toma de decisiones y demás, ¿sí? O sea, son cuestiones más complejas. Para la integración, o sea, algún momento en el que, bueno, se termina la unidad y volvemos, o terminamos las 3 primeras unidades y volvemos e integramos en función de favorecer esta interrelación entre las distintas cosas. Uno, como ya habíamos, necesita varias exposiciones al estímulo, o uno va por aproximaciones sucesivas, depende del paradigma donde nos paremos, en función de poder apropiarse de un saber. Y quizás la ficha, el insight, esto, ahora entiendo qué es, sucede recién cuando vimos las 3 unidades y estamos haciendo el ejercicio de integración. Pero bueno, tuvo que haber un ejercicio, una actividad de integración para que a mí me cayera la ficha, digamos, dicho muy informalmente, y pudiéramos lograr esa apropiación del saber, ¿sí? Y actividades de autoevaluación para que ellos puedan darse cuenta cómo van con ese aprendizaje y también darnos a nosotros también tener alguna referencia de dónde están parados, ¿sí? Este es, insisto, simplemente una forma de clasificarlas, puede haber otras y otros propósitos también. La invitación para el día de hoy era, y por eso les enviaba el texto, vieron que fuimos buenos con Emilio y con Javier, era un texto cortito, no se podían quejar, hasta tenía preguntas orientadoras para la reflexión. Somos buenos nosotros, les damos clase los feriados, pero somos buenos. El tema es que la invitación era reflexionar sobre esta metodología que es, digamos, te da un poco más de la soga en relación a las aulas invertidas, ¿sí? Y para ello
queríamos también poner a prueba algo que ustedes vienen, seguramente algunos de ustedes han utilizado, quizás otros no, los breakout rooms, es decir, el poder dividir la videoconferencia en grupos de trabajo. Entonces, la idea es que utilizando estas preguntas o estas cuestiones que les sugeríamos en el texto de García Aretio, era que se reúnan en grupo y que intercambien cuáles son algunas de las ventajas y cuáles son algunas de las desventajas de esta metodología del aula invertida y si ustedes la utilizarían para su clase o no, ¿sí? Básicamente ese es el intercambio, van a tener un tiempo acotado, o sea, esto no, o sea, la idea es que utilicen sus 12 escasos minutos, ¿no? Para charlar. Yo entiendo que estamos en pandemia, que hace mucho que no se ven, pero por favor concéntrense en el tema de la tarea. Y discuten estas cuestiones y la idea, ahora Emilio, si ya no lo está haciendo porque yo no lo veo en el chat, les va a pasar un link a un muro digital de una aplicación que se llama Padlet, en la que ustedes como grupo van a poder volcar, van a poder hacer clic en el muro y poner ventajas, clic en el muro y poner desventajas, y al mismo tiempo ver la producción de los demás grupos, ¿sí? Entonces, la idea es intercambiar sus opiniones sobre esto. Nosotros no los vamos a estar escuchando, no los vamos a estar espiando. Ustedes van a hacer, si necesitan ayuda, tocan el botón y Emilio va y los socorre, pero no vamos a estar mirando nada. Esta es una discusión de ustedes del grupo y vuelcan sus pensamientos, su intercambio en ese muro digital. Ahora Emilio les va a explicar cómo hace esto del Breakout Rooms, pero antes de que lo haga, la idea, cuando él termine de hacerlo, van a ver que van a ser lanzados al ciberespacio con un grupo de gente que capaz que conocen, capaz que no, ojalá se lleven todos bien, igual son 10, 12 minutos, no, tampoco la van a pasar tan mal. La idea es que trabajen con esas personas y después de una vez que el tiempo se acabó, y acá el malo es Emilio, lo tengo que decir, te mando al frente, una vez que el tiempo se acabó, se levantan las sesiones y volvemos al grupo general, ¿sí? Así que aprovechen el tiempo al máximo porque acá sí que no somos buenos. Bien, Emi, te dejo. La mayoría ya conoce Breakout Rooms, así que simplemente les quiero comentar dos cositas. Primero, que apareció ahora una nueva opción que estaba muy esperada hace mucho tiempo, que es la de permitir que los participantes seleccionen ellos mismos a qué grupo participar. Hasta el momento, cuando uno generaba la sección de grupos, se podía solo asignar automáticamente o manualmente. Ahora está la tercera opción esta de que los alumnos se puedan poner manualmente cada uno en su grupo. Lo cual es útil si ustedes trabajan con dinámica de grupo. Yo me acuerdo, por ejemplo, con recursos humanos, con personal, con Cintia y con Brenda, hemos armado los grupos justamente por este tema de que ellas tenían que saber cómo incorporar a los alumnos a determinado grupo. Bueno, ahora esta opción nos resuelve esta situación. Ellos solos se podrían elegir con sus compañeros y los grupos están pautados. Nosotros claro, le hacemos poner G1, G2, G3 para armarla sea más fácil para mí. Exacto, vos creas los grupos de G1, 2, 3 y después decís, bueno, que el que pertenezca al G1 obviamente se mete en el G1 y así sucesivamente. Fantástico. Pero están las otras dos opciones de siempre de asignar automáticamente o manualmente. Yo ahora lo voy a asignar automáticamente para jugar un poco con el azar. Vamos a crear 5 grupos, entre 6 y 7 participantes por grupo. Algunas cositas básicas. Los coanfitriones, por ejemplo, ahora Fernanda y Javier, que están como coanfitriones, automáticamente van a ser asignados a un grupo. Eso sí o sí funciona así. Cuando si los asigno automáticamente, sí o sí ellos van a ser asignados a un grupo, pero después ellos se pueden salir del grupo y volver a la sesión principal. Yo pongo crear los grupos, ahí me previsualiza, como yo pongo que los asigna automáticamente, me previsualiza cómo va a ser la integración de cada grupo. En este caso, yo podría mover o intercambiar personas, en este caso lo voy a dejar como está, y en la ruedita de opciones tengo para definir la cantidad de minutos que yo quiero que transcurran los grupos, digamos. Una de las cosas que queríamos mostrarles, además del uso desde el otro lado de la sección de grupos, es cuando uno planifica una actividad como docente, dice, bueno, van a demorar 12 minutos desde que entran, todo va a andar perfecto, van a compartir pantalla, va a andar todo bárbaro, y después se encuentran con que alguno no leyó la página que tenían que leer, aunque fuera una página, otros no pueden entrar al Padlet, otros no saben cómo usar el Padlet, otros no pueden compartir pantalla,
otros se colgaron discutiendo cualquier otra cosa que por ahí es enriquecedora en términos del encuentro, pero nosotros no la computamos al inicio. Digo, estas cosas que en la presencialidad se solucionan, porque se solucionan muy sencillamente diciendo, bueno chicos, sigamos 10 minutos, en la virtualidad no es tan fácil de solucionar, ¿sí? Entonces, ahí yo tenía forma de extender el plazo e ir pasando por cada uno de los grupos y preguntándoles cómo iban, si necesitaba más tiempo, etc. Pero en la medida en que son 6 grupos, unirse a cada grupo, volver a la sección principal, volver a unirse, etc., lleva tiempo. No es tan sencillo como estar en un aula y decir, chicos, ¿cómo van? ¿Necesita más tiempo? No. Lo lindo del muro es que todos los grupos pueden ver las producciones de otros e incluso pueden reaccionar a las producciones de otros o comentar sobre las producciones de otros, lo cual esto de que a veces extrañamos este pizarrón común o este intercambio con los estudiantes, bueno, tenemos esta vía alternativa que después Emi hacia al final, no me voy a adelantar mucho con eso, pero les va a contar un poco cómo configurarlo y situaciones de uso y vamos a compartir recursos donde ustedes también se pueden volver cancheros de cómo usarlo. Pero eso es algo, y pensando en estas estrategias que mencionábamos antes de actividades para explorar qué se acuerdan, conocimientos previos, ponerlos en común, ver qué es lo que piensan, para que intercambien entre sí, para que por ahí en el grupo pensaron algo, en otro grupo pensaron otra cosa y queda expuesto, y si no pensaron lo mismo, si es algo disruptivo, si es algo que hace ruido, después tenemos chances que cuando avancemos sobre la devolución, sobre el tema que queríamos avanzar en ese momento sincrónico, nos presten más atención porque vamos a dar respuesta a ese ruido que se generó adentro del grupo o con lo que otros grupos dicen. Entonces, primero la actividad del estudiante y después avanzamos nosotros con la parte teórica, ¿sí? Entonces, el muro, este tipo del muro o el Jamboard que vimos la semana pasada, también son buenas formas de poder poner en común algo y después hacer que el estudiante de alguna manera nos preste un poquito más de atención a que si nosotros simplemente nos pusiéramos a contar el tema desde cero y a partir de ahí intentar que ellos lleguen a interesarse por la cuestión, ¿sí? Que una de las cuestiones que ahí aparecía también es que el tema de si funcionaría o cómo funcionaría. Entonces voy a mostrar dos esquemas que los diferencian al aula tradicional del aula invertida. ¿Esto quiere decir que el aula tradicional es mala y el aula invertida es buena? No, en realidad las dos son buenas, todo depende de cuándo se usen, cómo se usen, para qué se usen. No quiere decir que todo el tiempo tenemos que hacer aula invertida, pero tampoco quiere decir que todo el tiempo tenemos que utilizar el aula tradicional. En el mejor de los casos, en un aula tradicional utilizamos el tiempo sincrónico básicamente para presentar información, como lo vimos la semana pasada, ¿sí? Empezamos con un encuadre de la clase, un poco vinculando el tema que vamos a presentar con el programa, con lo que vimos la semana pasada, con los temas de la unidad, con la práctica profesional, remarcando el sentido de lo que están aprendiendo, etcétera, etcétera. Después tenemos distintas opciones, que es dedicar esa hora y media a exponer el contenido, o podemos exponer contenido, exponer información, más actividades al estilo de lo que hicimos la semana pasada, con encuestas, con levantar la mano, con ejercicios offline y después volver. En una clase tradicional podríamos utilizar básicamente estas opciones y después, y esto sí es importante, más allá de la síntesis, la orientación al momento de la etapa asincrónica, que es lo que espero que los estudiantes hagan en ese momento. Recuerden que tienen que hacer un recorrido autónomo, y entonces toda la ayuda que yo les pueda dar al respecto va a ser más que bienvenido. Esa sería una buena organización de una clase tradicional. La clase invertida, el uso del tiempo sincrónico, es sobre todo para el intercambio. Ahora el tema es el cómo, y esto tiene que ver con parte de las dudas o de las desventajas que planteaban en el muro. Esto está sacado ahí les dejo el link del proyecto Harvard. Es una metodología que viene a utilizar hace muchísimo tiempo, esta es una adaptación, donde básicamente para organizar un aula invertida, y esto requiere más planificación por parte del docente, es, en primer lugar, identificar cuáles van a ser los principales aprendizajes, es decir, qué es lo que quiero que se lleven de esa clase, de ese tema, de esa unidad. Crear los materiales asincrónicos como las presentaciones de videos que vimos la semana pasada o actividades como cuestionarios, como un test de lectura, como un mapa conceptual, lo que fuera.
Después, recolectar los desempeños de los estudiantes, es decir, no es que, ay, a ver si leen o no leen, sino que les digo que lean y en base a la lectura tienen que resolver algo. Y yo después recolecto esos desempeños. ¿Eso quiere decir que yo tengo que corregir los 120 trabajos de mis estudiantes? No. Yo recojo estos, puedo leer 10, puedo leer 20, puedo leer todos, puedo leer uno o puedo leer ninguno, pero los recojo. Ellos saben que yo eso lo voy a tener en cuenta el tema de la entrega. Y después en la clase siguiente, en el tiempo sincrónico de la videoconferencia, lo utilizo básicamente para dar o bien devoluciones sobre eso que se presentó, ¿sí? Ya sea, yo puedo tomar uno de los trabajos y utilizarlo para que entre todos lo analicemos y veamos los pros y los contras. Puedo utilizar el modelo de un trabajo de una estudiante de hace 2 años atrás y que ellos contrasten la producción propia con ese modelo que yo estoy presentando y que vean las similitudes y las diferencias y los pros y las desventajas de cada uno de ellos. Pero básicamente utilizar ese tiempo en parte para hacer una devolución sobre esa producción que ellos hacen de manera sincrónica. Entonces, si volvemos al esquema anterior que presentaba respecto al aula tradicional, en clase de una aula invertida también empezaríamos con un encuadre de manera similar, pero donde tenemos distintas opciones, entre ellas, para recuperar estos desempeños realizados de forma sincrónica, uno es la devolución del docente sobre aspectos comunes de los distintos trabajos, o como les decía recién, en base a un modelo, en base a un trabajo anteriormente hecho por otro estudiante, o en base a criterios que ustedes decidan, y entonces uno dice, bueno, fíjense si en su producción respondieron esto, aparece tal autor, etcétera, etcétera, etcétera. Otra posibilidad es hacer breakout rooms como las que armamos acá y pedirles que entre ellos compartan las soluciones que dieron a esos desempeños que yo de todas maneras recogí y que en base a una lista de criterios que yo les voy a dar, puedan intercambiar sobre los problemas, las dificultades, los hallazgos, los logros respecto de esa tarea, de ese desempeño que tuvieron que hacer en un mapa conceptual, en un trabajo práctico, en un test de lectura o de lo que fuera. La opción 3 es retomar esa misma actividad que yo les hice hacer de manera sincrónica y que me permita o que sea la base para poder resolver algo también con un grupo, un breakout rooms, un caso, un ejercicio, una tarea, en el sentido de que la lectura de los textos y la resolución de ese cuestionario, por poner un ejemplo, yo los necesito para después poder resolver con mi grupo en el tiempo sincrónico un problema que me van a presentar ahí mismo en ese tiempo. Entonces, la lectura y la realización de las actividades tiene un propósito, que es poder resolver cosas en el tiempo sincrónico o poder recibir una devolución respecto de mi producción. ¿Se entiende? Entonces, una vez que tenemos alguna de estas opciones, entre otras combinadas o lo que fueran, ahí sí, en base a las resultantes de esa actividad grupal, y de las devoluciones sobre esa actividad, avanzo en el desarrollo del tema, tomando los emergentes que surgieron de esa actividad previa. ¿Se entiende? Otra vez, tenemos mucho más chance de que nos presten atención, de que sean mucho más activos, de que tengan una mirada, si se quiere, más crítica, más razonando las cuestiones. Si hay una actividad previa y después aparece la presentación del contenido retomando los trazos gruesos que aparecieron en la actividad, a que si yo de lleno presento la información directamente y veremos qué es lo que ellos entienden o lo que hacen con esa información. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Exige más planificación? Sí. ¿Es más probable que aprendan? Sí, es más probable. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tengo que hacer clases invertidas todo el tiempo? No, las haré en la medida que me siento cómodo, las haré en relación a ciertos temas que me parecen más importantes, las haré en relación a temas que siempre son difíciles y que me dan la chance de también conocer cómo lo están resolviendo y cómo los puedo ayudar mejor en esta virtualidad a poder resolverlo o aprenderlo de mejor manera. ¿Se entiende el contraste entre unas y otras? Amy, avísame si hay algo en el chat que tenga que responder. Bien, ¿qué tipo de actividades? Bueno, acá, y voy a pasar todavía más rápido. La más común y que todos conocen es un test de lectura, cuestionarios cerrados en AU24, pueden ser
desde para activar saberes previos hasta para autoevaluarse. Pueden ser tipos de tareas más abiertas, como esto depende también de la cantidad de estudiantes que tengan, como ensayo de una página o video de 1 minuto, o una reacción en un muro de Padlet frente a un interrogante, a una afirmación controversial, a un fragmento, a un texto que sea de una página como lo que vimos hoy. Puedo pedirles que hagan una resolución grupal en un documento colaborativo, puedo pedirles la participación en foros, o sea, todas actividades que por ahí se salen, se diferencian quizás de los cuestionarios y de los test de lectura, porque lo que hacen es evitar esta cuestión de reproducción de la información que hablábamos al principio y promueven procesos cognitivos más complejos en relación a la información. Los mapas conceptuales son otro ejemplo, ¿sí? Y si bien existen ahora varias aplicaciones que te permiten armar mapas conceptuales o redes conceptuales, que son parecidas pero no son lo mismo, a veces los chicos se entretienen con la aplicación y no terminan concentrándose en lo que realmente tienen que concentrarse, que es cómo relacionan e integran los distintos conceptos. Uno se les puede pedir que lo hagan a mano alzada, que le saquen una foto y que lo suban a un Padlet. De hecho, yo lo he hecho con estudiantes incluso de posgrado. Entonces, el mapa conceptual es una manera alternativa que les permite quizás hacer una síntesis, integrar, ver hasta qué punto comprendieron determinados temas, cómo relacionan los distintos conceptos. Y como los mapas son idiosincráticos, es decir, no debe haber 2 mapas iguales, acá el tema de copiarse la información ya es un poquito más difícil, ¿sí? Y después la cuestión que muchos de ustedes, sobre todo en la administración, están más familiarizados con el tema de los casos o incidentes críticos, como una narración, una noticia, pueden utilizar documentos auténticos. Me acuerdo que un año que hicimos el proyecto de fortalecimiento de equipos en Conta, hablamos de la posibilidad de traer facturas reales, de traer recibos y que a partir del análisis de esos documentos reales, el poder clasificarlos de acuerdo a distintas categorías que trabajaban dentro de la materia. Es decir, todo lo que tenga que ver con el poder analizar y tomar decisiones en base a un criterio, y esto no quiere decir que sea solamente en los grupos avanzados, uno lo puede hacer desde primer año, ¿sí? En función de promover la transferencia y la integración. Estos son simplemente algunos ejemplos, ¿sí? de actividades que se pueden hacer. Traten siempre de ser muy cuidadosos con las consignas. En general, cuando uno redacta las consignas en la presencialidad, sabe que tiene el salvoconducto del espacio de encuentro de la presencial para explicar lo que no se entienda. Acá la cosa es más difícil, con lo cual todo lo que antes era implícito tiene que aparecer explícito y detallado en la consigna en función y dicho de distintas maneras y recordado y lo que fuera. Como yo hoy, digamos, cuando hicimos la actividad del Breakout Rooms, le dimos un encuadre con todas las características y sin embargo vieron que ustedes algunos se fueron para cualquier lado. Bueno, a los estudiantes les pasa lo mismo. Entonces, cuanto más explícito esté en el documento, cuando antes más recordatorios o cuestiones haya al respecto, mejor esa actividad va a funcionar, ¿sí? Con todo lo que ustedes crean que sea pertinente para que esa actividad funcione en relación si es grupal, medio de entrega, fechas, etc. De eso un poquito después va a hablar más Emi. Y el tema del feedback, acá voy a decir poquito, es simplemente, si les van a pedir que hagan algo, les tienen que dar una devolución. Porque la próxima vez que les pidan que hagan algo y ustedes no les den una devolución, no lo van a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Si total nadie lo va a corregir. Y tiene sentido, yo tampoco capaz que lo haría, y ustedes seguramente tampoco. Entonces, hay distintas maneras de dar devoluciones, yo acá sobrevolé algunas. Cuando los trabajos son grupales, en las clases masivas es mejor, porque la devolución es sobre el trabajo del grupo. Y acá el foco está puesto en el aprendizaje y no en la evaluación, no en el dar cuenta del rendimiento individual. Para eso se hacen otras cosas, otras actividades, otras tareas. Hay que combinar unas cosas y las otras. No podemos con la actividad grupal intentar solucionar todos los problemas, ¿sí? Pero sí tener en cuenta este feedback tanto para corregir como para consolidar lo que está bien y para ellos darles pautas sobre cómo va su propio progreso. Y acá esto lo paso súper rápido, el tema de la comunicación. Bueno, esto lo que les decía recién. Por un lado, la explicitación. Por otro lado, el tema del encuadre, ¿sí? De cómo va a ser esa comunicación, si van a elegir WhatsApp, que sea WhatsApp, si van a elegir Facebook, que sea Facebook, o ambas, o lo que fuera.
pero estas cuestiones de, bueno, yo no voy a leer los mensajes hasta el viernes, yo leo o corrijo o lo que fuera los jueves a la tarde, así que no esperen entregar un trabajo el lunes y que yo el martes le dé la respuesta. Lo que ustedes decidan, pero que se encuadre, se sostenga, sea explícito y se sostenga en el tiempo de la manera más sistemáticamente posible. ¿Sí? Eso los ayuda a organizarse a ellos y a nosotros también. Y la otra cuestión que les mencionaba al inicio, de tratar de, a través de la comunicación, y esto es lo que mejor funcionó para sostener el vínculo con los estudiantes, la alta presencia docente. Esto de no se olviden de leer el texto, no se olviden de hacer tal cosa, recuerden que tal fecha, algunos se sienten más cómodos con esto, unos no, otros no tienen tiempo, por ahí puede haber alguien de un colaborador, una script, un ayudante que se puede quizás uno de todos hacer un mensaje común para que todas las comisiones se acuerden, pueden ser roles que se turnen, ver de qué manera se puede organizar la cátedra para que los chicos sientan que siempre hay una presencia docente acompañándolos en este recorrido, sobre todo en el primer año. Bueno, esto es lo que tenemos de contenido para hoy. Sin embargo, el tema tareas, yo asumo que la mayoría lo maneja bien, con lo cual simplemente voy a hacer hincapié en 2 o 3 cuestiones. Si alguien tiene dudas más generales que los comentarios que voy a hacer, por favor díganme y en todo caso paramos y lo comentamos o eventualmente lo vemos asincrónicamente si es una duda puntual. Y después voy a ir con el tema, vuelvo, con el tema foros, URL ya lo vimos en realidad una parte en el encuentro pasado. Quiero comentarles actividades sigilosas que, si bien no es estrictamente una actividad, es un uso muy útil como para facilitar un poco encontrar actividades dentro de las aulas. Y después dentro de otras herramientas, básicamente voy a ver Padlet. Tareas, el botoncito de habilitar edición, adentro de una sección añadir actividad o recurso, y una de las actividades se llama tarea, eso lo conocen. Las tareas son herramientas que normalmente sirven para recibir trabajos, etcétera, y además se han usado bastante para lo que serían de alguna forma evaluaciones domiciliarias, exámenes domiciliarios, en donde uno pone un enunciado en un archivo, pongamos por caso, y después recibe como retroalimentación con archivos y o comentarios la devolución del examen, ¿sí? Algunas cositas puntuales sobre las tareas que me interesa comentarles. Primero, la tarea tiene por definición una fecha de disponibilidad, una fecha de entrega y una fecha límite. La fecha de entrega es la fecha en la que en teoría vence la tarea, ¿sí? Pongamos por caso, si es un examen domiciliario y yo quiero que sea hoy hasta las 20 horas, pongo fecha de entrega hoy 20 horas. Entonces, hasta hoy a las 20 horas va a ser la fecha de entrega en un plazo normal. Pero si yo no configuro fecha límite, después de las 20 horas se va a poder subir una devolución. El alumno va a poder seguir subiendo una devolución. La diferencia es que a mí como docente me va a indicar el sistema si le entregó dentro del plazo o no. ¿Y esto por qué es útil? Porque muchas veces nosotros contemplamos un plazo para un examen y les pedimos, pongamos por caso, una resolución por medio de un archivo y decimos, bueno, de nuevo, esto de el ideal del docente versus la realidad del alumno, le decimos, bueno, trabajarlo en un Excel, el Excel yo lo tengo más o menos armadito, me ocupa, no sé, 500K, 1 mega, tarda 15 segundos en subir y está todo bárbaro. Pero después resulta que el pibe o la piba no tienen Excel o lo trabajaron en el celular, entonces lo terminan sacando una foto, lo trabajaron a mano, le terminan sacando una foto con el celular no tiene un buen ratio de compresión, termina generando una foto de 8 megas y le demora 3 minutos en subir o 2 minutos o lo que fuera, y estas cosas que parecen una pavada pasan. Entonces, si uno configura la fecha límite, no le permite al alumno subir el archivo después de ese momento. Entonces ahí tenemos 2 opciones. Una es contemplar esto para atrás, es decir, la fecha límite es hoy a las 20 horas, tengan en cuenta que eso incluye el tiempo que les puede demorar subir el archivo, lo cual, si uno transparenta eso, está todo bien. Si no, la otra es, la fecha de entrega es hoy a las 20 horas, pero los archivos subidos en los próximos 2, 3, 5 minutos, en la medida en que sean archivos grandes, yo los voy a contemplar. Entonces, ahí el sistema nos va a avisar con cuánto tiempo de demora entregaron y obviamente qué tipo de archivo es y qué peso tiene. Entonces, no es lo mismo
un Excel de 24K, digo una barbaridad, un TXT de 24K entregado 10 minutos después, que una imagen de 10 megas entregado 2 minutos después, ¿sí? Es una herramienta que uno la puede usar a favor o no. Siempre lo que decimos, y lo vamos a decir en el encuentro de evaluación el próximo lunes, es: sean transparentes. Uno normalmente en la presencialidad es transparente. Le dice antes de entregar el examen a los alumnos, el papel le dice, bueno, léanlo con detenimiento antes de responder a todas las preguntas, fíjense que van a hacer tantas preguntas. Los que son multiple choice tienen una sola alternativa, los que son verdadero o falso, eso, verdadero o falso. Digo, estas pavadas que uno dice en la presencialidad, hay que transmitirlas en la virtualidad, porque si no las transmitimos, terminamos evaluando a ver cuán vivos son los pibes respecto de interpretar un enunciado, cuando en realidad a mí lo que me interesa es evaluar el contenido del enunciado más que el enunciado en sí. No sé si me explico. O la pregunta más que el formato de la pregunta. Entonces, usemos las herramientas que nos da U24, en este caso, como para transparentar un poco el proceso. Después, podemos habilitar texto en línea y archivos también, obviamente, tanto para nosotros como para el alumno. La retroalimentación también puede ser como comentarios, como a través de un archivo. Y la configuración puede ser individual o por grupo. Esto es importante por esto. Yo voy a ir ahora a una tarea que tengo acá. Porque esto se define al principio. Cuando yo defino una tarea, acá estoy en una tarea, voy a la edición del ajuste de la tarea, perdón. Y acá en la edición del ajuste veo, a ver dónde está, configuración de entrega, no, en configuración de entrega por grupo. En este caso está que sea individual. Fíjense que en la medida en que una persona responde a la tarea, no me va a permitir a mí modificarle la edición de la configuración de entrega, ¿sí? O sea, si yo pongo configuración de entrega por grupo y una persona de un grupo responde a la tarea, ya no voy a poder yo editar esta parte. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas aulas tienen, si recuerdan del primer encuentro, tienen cada comisión como un grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo cada comisión como un grupo y por error configuro la configuración de entrega por grupo por sí, un miembro de la comisión responde a la tarea y ya bloquea todo el resto, porque el sistema asume que ya uno respondió por todos. ¿Bien? Nosotros además podemos restringir, como cualquier actividad o recurso, podemos en las restricciones de acceso configurar la restricción por agrupamiento, ¿sí? En este caso, para que no ingrese nadie que no sea de tal o cual comisión. Otra cosita es, cuando yo pongo la disponibilidad de la tarea, en el momento en que yo creo la tarea y la pongo visible, el alumno la va a ver. Entonces, si es un examen, el alumno va a ver el enunciado si yo lo puse una semana antes. Yo ahí tengo dos opciones. Una es ocultar la actividad hasta tanto la quiera hacer visible, que desde mi punto de vista es lo más engorroso. Primero, porque me tengo que asegurar que esté oculta. Y segundo, porque me tengo que acordar el día y a la hora que yo quiero que esté visible de entrar a O24 y poner manualmente que esté visible. Y si no, la otra forma que tengo es, abajo de todo, en restricciones de acceso, añadir una restricción por fecha. Entonces yo digo que esta tarea yo quiero que esté visible, pongo fecha, desde tal día a tal hora, y le tacho el ojito de acá. Entonces, en la medida en que le tacho el ojito, no va a estar visible hasta tanto se cumpla esta restricción. ¿Bien? Entonces, esto si es una tarea no es tan relevante lo que estoy diciendo, pero si es un examen sí es relevante, naturalmente, porque no queremos que el alumno vea el enunciado con anticipación. Una tercera alternativa sería crear la tarea, crear la cáscara, pero subir el archivo, el enunciado, el día del que quiero ponerlo visible. Lo que pasa es que nos estamos agregando un problema, porque tiene que haber un ayudante con permisos de edición en el momento que esté disponible, no tiene que haber problema de tráfico, para lo cual, digamos, porque no queremos hacerle perder un minuto al alumno, etcétera. Digo, en la medida en que usemos las herramientas automáticas, en este caso restricción de acceso, nos facilitamos a nosotros la tarea. ¿Bien? Una vez que configuramos la tarea, lo otro que les quería comentar es lo siguiente. Por definición, vuelvo abajo, en calificación, me parece que está así. Por definición viene
usar workflow, flujo de trabajo. Esto es algo que se usa, esto no se puede cambiar, por definición viene así. Y es algo que se usa, como su nombre lo indica, por si nosotros tenemos un flujo de evaluación en donde le decimos, por ejemplo, a los ayudantes de cada comisión que lo evalúen y nosotros después, como adjuntos de la comisión, entramos y chequeamos que esté todo bien y una vez que está todo bien, cerramos y publicamos la calificación para todos. ¿Sí? Para eso sirve el flujo de trabajo de evaluación. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene en términos de la publicación de la nota? Tiene la siguiente implicancia. Yo voy como docente, yo asumo que ya todos se entregaron, entonces entro a la tarea. Me dice que cuántos son los participantes que podrían participar, para la redundancia de la tarea. Me dice cuántos son los que enviaron y cuántos están pendientes de calificar. Entonces, yo como docente pongo ver, calificar todas las entregas. Esto asumo que ya lo conocen ustedes, ¿sí? Entro acá y veo en la tarea, me despliega un listado de todos los que han entregado y acá me dicen si enviaron para calificar y acá me dicen qué momento. Si me apareciera en rojo significaría que lo entregó fuera de tiempo, ¿sí? Que es lo que yo les decía, que si no habilito la fecha límite, permite entrega fuera de tiempo. Fíjense que acá el alumno de prueba me subió un archivo. Yo puedo descargar el archivo, corregirlo, etc. Cuando estoy listo para calificar, hago clic en el botón de calificación y le pongo la nota. Pongamos por caso un 7. Le puedo subir acá abajo un archivo de retroalimentación o puedo hacerle acá el comentario que yo quiera. Pero, como está el workflow configurado, yo, hasta que no ponga yo como docente publicada, el alumno no lo va a ver la nota. ¿Sí? O sea, yo lo puedo calificar con un 7, pero si aparece como no calificada o como en proceso, calificación terminada o lista para publicar o lo que fuera, hasta tanto no esté en la última instancia que es publicada, el alumno no la va a ver. Estas son todas las instancias del flujo, del workflow de evaluación de la tarea, ¿sí? Si está en proceso de calificación, se supone que algún ayudante ya tomó la tarea esta y la está calificando. Si la terminó de calificar, entonces se supone que algún revisor la tiene que ver. Cuando ese revisor la esté viendo, va a pasar la revisión. Estos son todos flujos manuales, ¿no? En la medida en que nosotros no usamos el flujo de trabajo, lo que tenemos que hacer es poner la nota y poner publicada. Pero esto nos sirve para lo siguiente. Si esto es un examen a través de una tarea, yo lo que puedo hacer es calificar todas, poner todas como lista para publicar, pero no publicada. Y después, cuando termino todas, publico todas las calificaciones juntas y entonces los alumnos las ven todos al mismo tiempo. Entonces no me escribe uno diciendo, profe, no veo mi nota y veo que mis compañeros ya la tienen. ¿Sí? Y es por el tiempo que yo tardé en calificar. ¿Bien? Foros también la mayoría lo conoce, la mayoría lo usa más que bien, con usos bastante avanzados, con lo cual no voy a comentar mucho sobre esto, solamente que el foro de uso general y el foro de preguntas y respuestas son los de mayor uso. El de uso general es el foro en donde un individuo o el docente o los alumnos generan una discusión y van respondiendo. Y el de preguntas y respuestas tiene la utilidad de que me permite a mí como docente configurar para que hasta tanto un participante no participe, valga la redundancia, en el foro, no pueda ver las otras participaciones de los otros participantes. Estoy usando mucho el término participante. Bueno, básicamente esto se usa muchas veces para lo que son los foros de presentación, en donde queremos que un compañero o compañera no vea las respuestas de otros hasta tanto él o ella no participe, entonces podemos configurarlo a través de un foro de preguntas y respuestas. ¿Bien? Pero hay 4 formatos de foros, de los cuales los 2 más generales son el de uso general y el de preguntas y respuestas. Si recuerdan, en el primer encuentro, cuando hablamos de la creación del aula desde cero, vimos que en realidad hay un quinto tipo de foro, que es el de anuncios, que aparece en la parte general, que en realidad técnicamente no es un foro, en tanto no permite, no es bidireccional, digamos, es solamente de anuncios del docente para con el alumno, pero no permite que el alumno responda a ninguna entrada del foro. ¿Bien? Además del foro, como herramienta de comunicación, no está en la presentación, pero es muy sencillo de configuración, es el chat.
muchos no lo usan, pero es bastante útil, sobre todo en épocas de finales. En épocas de finales, algunas aulas han configurado para tener un chat, entonces se aseguran que haya un docente conectado y entonces tiene, obviamente, es una herramienta sincrónica de comunicación. Yo en este caso voy al aula, pongo activar edición, en donde yo quiera pongo añadir una actividad o recurso y acá aparece la actividad chat. Agregar, y entonces le pongo el nombre de la sala, pongamos por caso que hoy es lunes 18 horas. Puedo configurar sesiones, puedo hacer que sea hoy para única vez, o puedo decir que va a ser los lunes a las 19 horas, a la misma hora todas las semanas, entonces sería todos los lunes, y puedo configurar para que no se borren los mensajes o sí, bueno, etc. Entonces, en la medida en que guardo los cambios, fíjense que yo como docente entro, pongo entrar a la sala y es una sala de chat como si fuera un WhatsApp. Acá me aparecerían todos los que estuvieran conectados y entonces en la medida en que me aparezcan los conectados yo voy a poder chatear con esas personas. ¿Sí? Yo pongo un tema, una conversación, hola, enter, y esto es un chat como el de WhatsApp, pero a través de AU24. ¿Bien? La URL lo vimos en el primer encuentro, pero básicamente es, de nuevo, activar edición, agregar actividad o recurso, y la última de los recursos es URL. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un Padlet, voy a ir al Padlet de hoy, yo puedo ir al Padlet poner compartir, copiar el enlace en el portapapeles, ahora vamos a ver esto un poquito más en detalle, copiar el enlace y podría venir acá y poner Padlet aula invertida y poner el link acá. Entonces los alumnos verían acá el link, que no me lo guardo, a ver si... no sé dónde lo agregué. Acá, en general lo agregué. El Padlet aula invertida lo verían acá, entonces lo abriría como un Padlet aparte. Ahora voy a ver otra alternativa de compartirlo, ¿bien? Pero esto es URL. Estoy volando porque quiero llegar a lo siguiente, que es actividades sigilosas. Yo les voy a dejar, les muestro muy básicamente, les voy a mandar junto con el contenido del encuentro de hoy, este tutorial en donde van a tener paso a paso lo que les voy a mostrar ahora bastante rápido. Básicamente, a ver si me puedo ordenar un poquito. ¿Qué es actividades sigilosas? Cuando nosotros tenemos una actividad, por ejemplo, un examen o un archivo o una tarea, no hay ningún problema, lo subimos y lo solucionamos rápido. Ahora, imagínense que nosotros pongamos por caso que por la actividad de hoy, que es la del modelo de doble invertida, quisiéramos hacer todo un objeto, yo le digo objeto de aprendizaje, por ahí Fer me mata porque no se llama así, pero pongamos por caso, denme la licencia de llamarlo así por el momento. Pongamos que se llame un objeto general de aprendizaje en donde quiero, primero, tener un archivo que es el archivo que ustedes leyeron. Segundo, sobre ese archivo, trabajar en un Padlet. Tercero, les quiero tomar un test de evaluación para evaluar qué aprendieron sobre el tema de aula invertida. Y cuarto, quiero que vean un video externo de YouTube en donde Fernanda desarrolla como contenido asincrónico qué es el aula invertida, cuándo se usa, cuándo no se usa, etc. Entonces, imagínense esas 4 secuencias. Ustedes me dirán, sí, puedo hacer una tarea, un link, un test, un cuestionario y después un link más al archivo de YouTube. Ahora, en la medida en que voy agregando actividades, el alumno va viendo cada vez más ítems en una aula y cada vez va ese aula siendo más poblada. Entonces, imagínense que yo eso lo podría hacer como un único link a los ojos del alumno. Bueno, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Primero agrego las actividades individualmente. Yo pongo agregar una actividad recurso, entonces pongamos por caso que pongo un archivo, le pongo modelo aula invertida, modelo AI, y subo un archivo. En este caso vamos a elegir cualquier archivo. Vamos a ver un archivo que pese poco, el CSV pesa poco. Listo, subo ese archivo.
Entonces, ya creé un archivo que es el de aula invertida, que es el archivo que tenían ustedes. Luego dije, después de eso quiero crear un Padlet. Entonces, imagínense que yo pongo una URL que se llama Padlet aula invertida y pongo el link que tenía copiado de hoy. Pongo guardar. Después creo otra actividad que sea un cuestionario, que sea test aula invertida. Y pongo guardar. ¿Sí? Y encima podría poner una cuarta que sea un video YouTube, pongamos por caso. Por ahora dejémoslo con estas tres. Bueno, de nuevo, ¿ven? El alumno vería tres actividades. Ahora imagínense si yo pudiera, en vez de poner tres actividades independientes, hacerlo todo como una actividad única. Yo en ese caso lo que puedo hacer es lo siguiente, fíjense cómo es. Yo puedo agregar un recurso, por ejemplo, una página, y en la página yo me voy a abrir una ventanita aparte del curso, como para ver exactamente los nombres de las actividades. En la página yo puedo hacer, puedo poner clase aula invertida. Entonces puedo poner pasos. Primero, leer el archivo de modelo AI, que lo que hice fue copiar y pegar el texto. Esto es un texto nada más, que es el nombre exacto tal cual se llama esta actividad, en este caso, este archivo. Después Padlet, copiar y pongo paso número 2, ir al Padlet y completar ventajas y desventajas. Y entonces entre paréntesis le pongo el nombre del Padlet. O incluso podría haber puesto acá ir al Padlet de aula invertida y poner tal cosa. Y número 3, responder el test de aula invertida. Que acá lo escribí porque me acuerdo que es test ahí. ¿Sí? Además, yo creo esta página, ¿no? Guardar los cambios. Fíjense que dentro de la página, cuando yo y cuando el alumno entre a la página, va a ver el texto y va a ver que acá hay un link. Entonces, si hace clic, le va a ir directamente al archivo que yo tenía. Si vuelve, le va a ir directamente al Padlet. Y si vuelve a la página, le va a ir directamente al cuestionario. ¿Bien? Pero además, el otro paso que yo tengo que hacer es ocultar estas actividades. Vuelvo al curso, ¿no? Para que el alumno solo vea clase aula invertida. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es, por cada una de estas tres actividades pongo editar, ocultar, editar, hacer disponible. Y así con las tres. Editar, ocultar, editar, hacer disponible. Editar, ocultar, editar, hacer disponible. Entonces, las tres, modelo AI, Padlet AI y test AI, me aparecen a mí como docente disponibles pero no visibles en la página del curso. Les voy a mostrar algo. Yo entro como alumno, entonces el alumno acá va a ver solamente la clase de aula invertida, pero no va a ver ni el cuestionario, ni la URL, ni nada. Y cuando entra y hace clic acá, ve todo como si fuera un único objeto que yo les decía. Por eso usaba el término objeto de aprendizaje, tomándome la licencia. ¿Sí? Y de nuevo, acá puede hacer clic y entrar a cada uno de los links en donde va a tener acceso a las actividades o los recursos. ¿Bien? En este PDF que les comparto acá, tienen el paso a paso con un ejemplo que son 4 exámenes, asumiendo como si tuviéramos 4 exámenes, uno dependiente del otro, que incluso así también podríamos hacerlo como evaluaciones. ¿Sí? Pero sirve para cualquier actividad o recurso que nosotros querramos enlazar o vincular y ponerlo en un orden si se quiere secuencial. ¿Bien? Me parece que es bastante útil. Díganme ustedes en todo caso si le encuentran utilidad, pero es bastante útil en la medida en que vamos agregando actividades y recursos al aula como para limpiar un poco la visión de los y las participantes. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto, si lo ven engorroso o útil o lo que fuera. ¿No? Bien. Bueno, vamos entonces, a ver si puedo minimizar esto. Vamos entonces, le voy a dejar acá varias herramientas que son bastante útiles. Una es Genially, que si ustedes recuerdan, en AU24 yo en el primer encuentro les mostré, creo que era Administración Cátedra B,
que era la de López Armengol, la que mantiene Daniela Blanco, en donde básicamente está acá, ella tiene, voy a desactivar la edición, así no me mando ninguna macana, en la parte general tienen un Genially con una parte interactiva en donde tiene quiénes somos, qué vamos a aprender, incluso la agenda con las principales fechas, etcétera, que es bastante útil y está muy bien armado. Es también un muro digital interactivo en donde básicamente lo pueden crear con distintos formatos. Esto es uno de los formatos que les propone. Es una herramienta también gratuita. Y acá lo que se puede hacer es embeber el código HTML, el código tal cual se embebe en código de YouTube o lo que fuera. ¿Sí? Eso es una de las herramientas. Después, MindMeister, que es esta que está acá, sirve para, la de acá a la derecha, sirve para hacer pseudo mapas mentales. Digo pseudo porque no son estrictamente mapas mentales, pero se hacen llamar mapas mentales. Trello es una herramienta que sirve mucho para la gestión de proyectos, que es también muy útil, se las dejo para que las vean. Son todas herramientas gratuitas. Y después, Trello está buena. ¿cuál? Trello está buena, yo la uso en el laburo para gestionar el trabajo del equipo. Sí, tal cual. Yo la uso muchísimo en el trabajo, la uso mucho en la cátedra mía porque trabajan con proyectos y es realmente muy útil. Y después Padlet, que Padlet ya la vimos, pero básicamente lo que les quería comentar es algo básico o algunas cuestiones. Primero, es una herramienta gratis hasta 3 Padlet. Pero ¿qué pasa? Uno puede, por ejemplo, yo tengo acá el modelo de doble invertida, que es el que ustedes usaron. Yo podría, con estas, acá fíjense que son todas las entradas que ustedes han puesto, podría compartir, guardar como imagen o guardar como PDF, con lo cual al final de cada uso yo puedo guardarme el PDF del aula del muro este, fíjense que me lo guarda bastante bien, visualmente es interesante, y después lo puedo archivar o borrar. Entonces, en la medida en que yo vaya tomando un poco esta rutina, mantengo siempre las 3 como máximo. Eso como primera medida. Segundo, les voy a dejar un video que está, uno en español, que es el video tutorial que es unos 12, 15 minutos, no lo hice yo, lo hizo una tercera persona, está muy bien respecto de cómo configurar Padlet. Y después uno que está en inglés, pero para los que se le animan, también dura unos 16 minutos, lo subió una chica hace 5 días, 7 días, una cosa así, es muy interesante, sobre todo porque lo que hace es recorrer. Fíjense que yo voy a ir a un Padlet, el modelo doble invertida lo voy a eliminar, me pide un código para confirmar la eliminación, entonces yo lo eliminar, entonces ahí voy a poder crear uno nuevo. Y fíjense que cuando quiero crear uno nuevo me muestra los distintos Padlet disponibles. La chica esta lo que hace es recorrer uno por uno y dando ideas de uso educativos para el Padlet en función de las distintas configuraciones, que está muy bueno. Yo sé que muchos lo usan, pero de ahí se pueden sacar ideas muy interesantes. Por ejemplo, yo, sin ir más lejos en la cátedra, lo uso como exit ticket. Exit ticket es algo así como, en vez de una votación en el medio de la clase para ver quién está prestando atención, hago una pregunta muy elemental de, no sé, por ejemplo, ¿qué te pareció tal tema? Y les pido que cada uno comente acá y diga, me gustó por tal cosa y pongan publicar. Entonces, en este caso, se va poniendo una abajo de la otra y aparece como si fuera un chat, pero hay distintas configuraciones. Después vuelvo, en lienzo puedo ir acomodando, que es esta segunda opción, puedo ir acomodando los posteos en el orden que yo quiera. Y el formato de muro también es quizás el más popular, que yo, por ejemplo, lo uso en la cátedra para trabajo interno, en donde tenemos un sitio de links de interés, en donde todos vamos volcando acá los links de interés que vamos encontrando sobre distintos temas. En la medida en que querramos compartir como cualquier recurso externo, en este caso el Padlet, dentro de AO24, lo podemos compartir como URL que yo les mostraba hoy, o si no podemos ir a compartir, insertar en tu blog, y entonces acá puedo copiar este código HTML. Y entonces fíjense cómo se ve en AO24, que es bastante interesante. Yo vuelvo al curso, con la formación docentes, y en el tercer encuentro pongo
activar edición, añadir actividad o recurso, y pongo, en vez de una URL, pongo una etiqueta. Y en la etiqueta le pongo acá hago clic en el botoncito de editar código HTML y pego eso que yo se los había mostrado cuando compartimos un video de YouTube o de Loom. Es exactamente igual. No tienen que saber HTML, simplemente tienen que saber copiar y pegar. Pongo actualizar y entonces fíjense que desactivo la edición y fíjense que se ve como un muro adentro de AO24, ¿sí? Con el agregado de que yo puedo agregar algo. Fíjense, voy a ir a la vista del alumno para que lo veamos desde el lado del alumno. El alumno acá ya ve el Padlet. Puede agregar algo, en este caso puede decir, no sé, alumno 1 y me gustó la clase porque, bla, bla, bla. En este caso, bueno, lo configuré para requerir aprobación, que es una de las opciones que tiene Padlet. Pero si no requiriera aprobación, automáticamente me aparecería acá. Miren, acá ya me aparece como administrador, pongo aprobar, y entonces ya me aparece acá. E incluso desde acá mismo puedo ir al link del Padlet, ¿sí? Tienen muchas herramientas, muchas opciones de configuración dentro de Padlet. Es bastante intuitivo, pueden configurar el fondo, pueden configurar el icono, pueden cambiar el nombre, pueden, a ver si yo voy al Padlet nuevo, por ejemplo, yo creo un muro, entonces fíjense, puedo poner un icono, cualquiera pongo así rápido, puedo cambiar el fondo de pantalla, poniendo una foto determinada, cualquier foto. Y tengo después opción de poner, si yo quiero que muestre la autoría, o sea, quién es el que está comentando o no. Esto es importante, pero en la medida en que nosotros le requiramos a los participantes que tengan un usuario, porque si no les va a aparecer como anónimo. Pueden ordenar para que el primer posteo sea, digamos, en la nueva publicación aparezca primero o aparezca al final. Pueden permitir o no comentarios en los posteos. Esto es, si yo posteo algo, que alguien pueda comentar abajo. Pueden configurar reacciones. Fíjense que yo por defecto había configurado en el modelo de doble virtual la manito para arriba o para abajo, pero pueden configurar me gusta o no me gusta, o mejor dicho, me gusta. Pueden poner dar estrellas de 1 a 5 o puntuar con una nota del 1 al 10. ¿Qué más? Pueden exigir aprobación o no, que es lo que yo les mostraba recién. En siguiente, listo, empezar a publicar y después en compartir tienen más opciones, perdón, en la ruedita acá de configuración tienen más opciones, ¿sí?